Luis Díaz obligó a Scaloni a barajar y dar de nuevo, la noche en que Colombia cambió el plan del campeón del mundo. Buenos Aires, 10 de junio de 2025. Fue un sacudón para el tablero del campeón del mundo. En el Estadio Monumental, Lionel Scaloni se encontró con un partido que no se parecía al que había preparado. La culpa o la virtud fue de Luis Díaz. Colombia decidió jugar sin un 9 de área y colocó al Guajiro como referencia más adelantada. Esa simple variación táctica alteró la hoja de ruta de la selección argentina y obligó al entrenador a replantear todo. La historia se escribió en una noche intensa de eliminatorias sudamericanas. Argentina llegaba como campeona vigente, con el respaldo de Qatar 2022 y con la expectativa de reafirmar su dominio en la región. Colombia, en cambio, eligió arriesgar con un plan poco habitual, sin delantero centro, con Díaz como falso punta y generador de desequilibrios. El resultado fue un empate 1-1 que dejó más lecciones que festejos. El giro táctico que sorprendió al campeón. En una entrevista posterior concedida a AF Studio, Scaloni no ocultó su sorpresa. Fue directo: con nosotros, Colombia jugó sin 9. Puso a Luis Díaz. Y todo lo que habías preparado te obliga a cambiarlo. Ese reconocimiento sincero resume lo ocurrido. Argentina había diseñado un plan defensivo para neutralizar a un centrodelantero clásico. Pero al desaparecer esa referencia, la saga quedó expuesta a movimientos diagonales, arrastres hacia las bandas y recepciones entre líneas que Díaz ejecutó con maestría. El colombiano no fue un 9 improvisado, fue un delantero total. Tocó la pelota en los costados, bajó a recibir, atacó el espacio libre y, sobre todo, marcó el gol del empate. Cada intervención suya obligó a los defensores argentinos a recalibrar vigilancias y a los mediocampistas a retroceder para cubrir huecos inesperados. La escena que simbolizó la tensión. Hubo un momento que quedó grabado en las cámaras: Scaloni tomó del brazo a Díaz en medio de un reclamo. No fue agresión, tampoco un gesto de desprecio. Fue la postal de la intensidad con que se vivió el partido. El técnico argentino entendió que el colombiano estaba condicionando la noche y quiso marcar territorio. A su manera, fue también un gesto de respeto: si un jugador te obliga a corregir todo el libreto, significa que pesa en el tablero. La filosofía de Scaloni después del Mundial. Lejos de dramatizar, Scaloni mostró equilibrio en sus declaraciones. Recordó que el título de Qatar 2022 ya es pasado y que el presente exige respuestas inmediatas. Lo mejor que me pasó fue ganar el campeonato del mundo, pero no más que eso. No me siento algo más que un entrenador. Con esa perspectiva, el ajuste táctico no fue un volantazo desesperado, sino un cambio meditado. El DT entendió que la soberbia es la peor consejera cuando el rival te altera la ecuación. Scaloni también abrió una reflexión más íntima, recordando sus propios comienzos y la dificultad de muchos talentos sudamericanos que se pierden por falta de apoyo o de recursos. Un mensaje que conecta con la humildad de su gestión: escuchar, corregir y no dar nada por garantizado. El valor del plan colombiano. Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, merece crédito por el diseño. El esquema sin 9 no es una novedad absoluta en el fútbol, pero aplicado en el Monumental, contra Argentina, adquirió un peso estratégico enorme. Y claro, la clave fue que Díaz lo ejecutara a la perfección. El Guajiro, entonces jugador del Liverpool, hoy figura del Bayern Múnich, se movió con libertad, atacó los espacios y se convirtió en un fantasma móvil que los defensores no lograron fijar. El empate fue consecuencia de ese ecosistema y no un accidente aislado. El partido como clase de táctica aplicada. Más allá del resultado, el duelo dejó lecciones. Los rivales ya no se esconden frente al campeón del mundo. Buscan desordenarlo con variaciones tácticas. El mérito está en ejecutar sin temblar. Díaz lo hizo con precisión. La respuesta está en asumir la evidencia y adaptarse. Scaloni lo entendió y corrigió en caliente. El empate no fue un tropiezo dramático para Argentina, pero sí una señal de alerta: incluso un equipo campeón necesita flexibilidad. Conclusión. El 10 de junio de 2025 en Núñez no será recordado solo por el marcador, sino por lo que enseñó. Colombia, con el atrevimiento de jugar sin 9, obligó a la campeona del mundo a replantear su estrategia. Luis Díaz fue el epicentro de esa sorpresa y el protagonista de la noche.
Argentina, por su parte, confirmó que su mayor fortaleza no es el título conquistado, sino la capacidad de aprender en cada batalla. El tablero se movió. Y el fútbol, una vez más, demostró que un solo jugador puede reescribir el guión de una noche entera.